Buenas jornadas jóvenes, bienvenido a este nuevo encuentro virtual del cursado de tenis profundización en el que vamos a abordar la temática de los enfoques de la enseñanza, ¿sí? Al final de este encuentro deberíamos salir conociendo los distintos enfoques que hay en la enseñanza, la estructura del nuevo enfoque basado en el juego que se les va a proponer, cómo organizar una sesión de entrenamiento o una clase y cómo diferenciar las distintas situaciones de acuerdo a los diferentes enfoques, ¿sí? Antes de que nada vamos a aclarar que la evolución del tenis siguió lo mismo que la evolución de los procesos de enseñanza, para que nos contextualicemos. Antes ni enseñábamos ni aprendíamos como enseñamos o aprendemos ahora. Por eso es que le vamos a acercar una propuesta de cómo se enseñaba antes, cómo se enseña hoy, cómo se pretende que enseñemos en el futuro, ejemplificándolos con un cuadro comparativo en donde vamos a poner de un lado el enfoque tradicional, que llamaremos a lo que hacíamos antes, al nuevo enfoque basado en el juego. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque hay distintas corrientes que, de acuerdo a una postura epistemológica, nos pueden llevar a profesar una u otra filosofía que determinará cómo enseñamos. Las maneras de enseñar supone cómo concebimos, cómo nos paramos ante esta situación. Así que nosotros le vamos a presentar estos modelos no para imponerles una idea, sino para que ustedes reflexionen, comparen y, de acuerdo a esto, en su ejercicio profesional futuro tengan una postura sobre cómo actuar, ¿sí? Insisto, didácticamente, en forma pedagógica, vamos a comparar estos dos modelos, aunque en la práctica muchos de los elementos de uno y otro se encuentren mezclados, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a denominar? Como se vino enseñando antes, le vamos a decir enfoque tradicional, y a la nueva propuesta, nuevo enfoque basado en el juego, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de estos enfoques? En la postura tradicional lo más importante era aprender la técnica, dominar los golpes, los fundamentos técnicos, drive, revés, saque, volea en nuestro caso. Mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego, lo que se pretende es entender los problemas tácticos que suceden en el juego y usar los elementos técnicos como herramientas o modos de resolver esos problemas que se nos puedan ir planteando. ¿Cómo era el estilo de enseñanza en uno y en otro modelo? En el enfoque tradicional, básicamente se utilizaba el comando directo. El entrenador tomaba todas las decisiones y dirigía, imponía ese prospecto, esa secuencia a los alumnos. Mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego, se utilizan las nuevas metodologías como el descubrimiento guiado, la resolución de problemas, el planteamiento de preguntas efectivas. Es decir, el papel del entrenador va a ser guiar a su alumno a que descubra y genere su propio aprendizaje, ¿sí? En el método tradicional, básicamente había una estructura analítica, es decir, que dividíamos el gesto que enseñábamos. Recordemos, posición de espera, medio giro lateral, punto dulce del backswing, apoyo, transferencia, punto impacto, terminación. Dividíamos, hacíamos un análisis de las distintas fases del golpe, después lo juntábamos y así aprendíamos el gesto técnico. Mientras que el nuevo enfoque basado en el juego pretende hacer un planteamiento global que lo realice al gesto como pueda y después encaminarlo a las precisiones técnicas que son tan útiles. El papel del entrenador en el enfoque tradicional enseñaba, unidireccionalmente impartía, instruía, daba los estímulos, mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego se pretende que el profesor ayude a que su alumno aprenda. El papel del jugador, ¿cuál va a ser entonces? En el enfoque tradicional, el jugador hacía lo que el profesor le proponía, obedecía, cumplía, respondía a las indicaciones, a las órdenes que le daba el profesor. Mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego, lo que se pretende es que el alumno, el jugador, experimente, descubra, trate de pensar, trate de preguntar, trate de cuestionar inclusive lo que se le propone para llegar al punto que para él sea más eficiente o efectivo. La estructura de la clase en el enfoque tradicional
básicamente eran plantear ejercicios que había que repetir para buscar la buena técnica. Mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego se busca que el alumno, juegue. ¿Cuáles eran los contenidos en uno u otro modelo? En el enfoque tradicional, básicamente se ponían los golpes. El dry, el reveal, el saque, la volea, los golpes especiales. Había un gran acento en la enseñanza de los gestos técnicos. Mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego se pretende plantear situaciones de juego. Recordemos cuáles eran las 5 situaciones de juego. El servicio, la devolución, el juego de fondo, el juego que yo hago cuando subo a la red y el juego que hago cuando el adversario sube a la red y yo me tengo que defender. Es decir, plantear situaciones más que golpes en cuanto a contenidos. Las directivas técnicas en el enfoque tradicional a los jugadores, a los alumnos se les enseñaba a que respondan a un modelo técnico determinado. ¿Cuál era el modelo? Demos el ejemplo, Roger Federer, el que juega bien. Entonces todos nos teníamos que encaminar a ese modelo exitoso que jugaba, que ganaba y nos teníamos que adecuar a imitar ese ejemplo. ¿Sí? En el nuevo enfoque basado en el juego no hay un modelo a seguir. Lo que se pretende es respetar las variaciones personales, los estilos individuales y que cada alumno logre hacer lo que puede en función de sus capacidades, de sus posibilidades. ¿Sí? La táctica en el enfoque tradicional se le encaraba después que manejaba la técnica. Una vez que hacía bien el golpe, recién lo llevábamos a jugar. Mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego, la táctica, primero tenía que entenderse la táctica y luego íbamos al golpe técnico para resolver un problema que se haya planteado durante el juego. ¿Sí? ¿Cómo era el feedback, la retroalimentación en la comunicación entre el profe y el alumno? Básicamente el entrenador ofrecía consejos para corregir. En el enfoque tradicional, el profesor era muy capacitado en observar, detectar y corregir errores. Entonces la retroalimentación era, el profesor veía el error, le pasaba el correctivo, de acuerdo a cómo mejoraba o no el juego, volvía a dar otro correctivo. Mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego, el profesor le pide a los alumnos que incorporen, adapten, que no eliminen las cosas que traen. Recordemos que cada alumno tiene su particularidad, su estatura, su peso, su habilidad motriz, un implemento, una raqueta, una pelota determinada, una cancha, a las que hay que respetar. ¿Sí? En la organización de la clase, en el modelo tradicional, la visualización básica es en fila, golpeando, esperando el turno, esperando que el profe me arroje la pelota, me canastee para yo efectuar mi actuación. Mientras que en el nuevo enfoque basado en el juego se utilizan estaciones, peloteo por pareja, peloteo con el entrenador, peloteo con un monitor, se asignan tareas, el compañero también enseña. ¿Sí? En función de estas diferenciaciones van unas sugerencias sobre cómo estructurar una clase, una sesión de entrenamiento respetando estos principios. ¿Sí? Y nos vamos a guiar con el modelo del reloj de arena al que trataremos de explicar, indicando que básicamente cuando el profe va a enseñar, en primer lugar tiene que ver una situación de juego. ¿Sí? De esa situación en general va a tratar de aislar un aspecto táctico o técnico en particular para abordar y de ahí va a dar las indicaciones. Por eso al principio en el juego se plantea una situación abierta, el profe va a proponer ejercicios cerrados que los irá luego abriendo con ejercicios semiabiertos hasta que lleguemos a la situación abierta nuevamente. Recordemos el concepto de situación abierta y cerrada. Situación cerrada es aquella en que el ejecutante no tiene mucho que elegir. Se le plantea un recorrido determinado, una posición X a la que hay que repetir. Mientras que la situación o ejercicio abierto son aquellas en donde el ejecutante puede optar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, golpeo paralelo, golpeo cruzado. Son situaciones, como el nombre dice, abiertas. Entonces, volviendo al anterior, ¿cuál es el planteamiento?
situación global, abierta, situación cerrada, se va a ir abriendo hasta que queda totalmente abierta. Entonces, ¿cómo plantearíamos una clase o sesión de entrenamiento? Primero, jugando puntos, jugando un tie break puede ser un ejemplo. Totalmente libre, y ahí vamos a analizar, como buenos profes, el rendimiento, el resultado que tiene y qué golpe abordaríamos para enseñar, ¿sí? Luego, de acuerdo a esa situación táctica que vemos, separaríamos un ejercicio semiabierto para trabajar con pautas de acuerdo a los objetivos que se pretendan en esa sesión. Se dan los ejercicios cerrados en donde se focaliza la atención en el gesto técnico para resolver esa situación. Se vuelve a abrir las acciones jugando con el profe, jugando con el compañero, hasta que llegue a jugar totalmente, volviendo a la competencia, a jugar con su rival. Reiteramos entonces que partimos de una situación jugada, global, a una situación cerrada, analítica, y volvemos a abrirlo en una situación sintética. Global, analítico, sintético. De lo global, separamos en pequeñas partes analizadas y los volvemos a unir, y esa síntesis de todos esos ejercicios que le dimos nos va a generar un nuevo golpe, un nuevo gesto que debería ser mejor con el que al que nos iniciamos, ¿sí? Entonces, siguiendo este modelo, ¿cómo vamos a organizar la clase? Primero, teniendo muy presente que nuestra clase, nuestra situación de entrenamiento, el mejor entrenamiento posible es aquel que más se acerca a una realidad del juego. Y en cada clase, en cada sesión de entrenamiento, vamos a abordarlo desde los 4 aspectos. Desde el aspecto técnico, desde el aspecto táctico, desde el aspecto físico y desde el aspecto mental. Más allá de que privilegiemos uno u otro aspecto, los 4 tienen que estar presentes en la estimulación que damos cuando organizamos nuestra clase, nuestra sesión de entrenamiento, ¿sí? Volvemos al cuadro anterior. Primero, elegimos una situación de juego, elegimos una fase del juego, así nos concentramos en un golpe, hacemos jugar incentivando esa situación del golpe que se ha elegido para abordar en esa clase. Ofrecemos alternativas de resolución de ese problema que se plantea: posición abierta, posición cerrada, cómo pego quieto, cómo pego moviéndolo, cómo golpeo paralelo, cómo hago si quiero golpear cruzado. Trabajamos esa situación técnica para resolver el problema que me han planteado en el juego tácticamente, y luego volvemos a hacer jugar para visualizar si se asimiló, se desarrolló la propuesta que se había abordado, ¿sí? Digamos que la enseñanza responde a un continuo, de la situación cerrada a la situación abierta con mayor toma de decisiones. La encuadramos en que el aspecto técnico se aborda con situaciones cerradas, buscando control, potencia, los efectos, la movilidad, la aceleración, ¿sí? Las situaciones tácticas que nos posibilitan mayor toma de decisiones, nos servirán para desarrollar la táctica, la anticipación, la capacidad de selección de golpes, la asimilación de distintos patrones de juego, para llegar a un juego de porcentaje donde veremos cuál es el porcentaje de éxitos o fracasos que llega a tener para optimizar y hacer más eficiente, ¿sí? Ese viajar de lo técnico a lo táctico nos va a hacer que trabajemos la consistencia, las distintas alturas, las distintas profundidades, las distintas direcciones, las variedades en los gestos, golpes y desplazamientos, y los diferentes ritmos si quiero defenderme, si estoy atacando, etc. ¿Sí? Repasando lo que habíamos planteado al principio, haciendo esta comparación en cómo se enseñaba antes a lo que se enseña ahora, generalmente solemos caer en tomar como todo lo viejo como si fuese malo, como todo lo nuevo fuese bueno.
Y muchas veces nos situamos en jueces que juzgamos como erróneo y damos una interpretación peyorativa, maligna a lo que hicieron antes. Insisto, cada uno de los modelos tienen potencialidades buenas y también tiene debilidades negativas a las que hay que superar. Ustedes en su ejercicio profesional tomarán elementos de uno y de otro modelo, insisto, para optimizar cuando vayan a dinamizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Como decía Atahualpa Yupanqui, para querer al papá no es necesario matar al abuelo. Así que todo es útil, porque estoy seguro no van a querer que en el futuro los siguientes docentes que lo sucedan a ustedes digan que ustedes enseñaban mal. ¿Sí? Entonces, con esa apertura para conocer, experimentar, vivenciar nuevas propuestas, es que nos estaríamos despidiendo hasta el próximo encuentro, deseándoles como siempre un mejor tenis para todos. Muchísimas gracias por su atención.